Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan la predicación del Evangelio por estos medios de las redes, en las congregaciones, en sus hogares a donde les predican, en cualquier lugar que hayan escuchado el Evangelio, que el Señor les ayude a que puedan ser salvos si han leído algún tratado o algo y ha llegado a sus corazones. Ojalá Dios pueda obrar en sus corazones, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero, y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, con gozo en el corazón para nuevamente abrir la santa palabra de Dios. Es una responsabilidad muy grande abrir las escrituras y leerlas y darle un poco de sentido. Ojalá el Señor pueda ayudarle a los que no son salvos para que puedan entrar por la puerta, y a los que ya somos salvos alimentarnos un poco más de su divina palabra. Quisiera cantar en el himno 66 de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero, solamente la primera y la última estrofa. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Oye pues con placer el decreto de Dios, bondadoso la vida te da. Y recibe con fe el mensaje de amor que te anuncia el perdón y la paz. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Si has sentido el peso de tu pecado en el corazón y has entendido que vas a espaldas de Dios, bueno, tienes que recurrir al Señor Jesucristo. La mirada de fe al que muerto en la cruz, al momento, instantáneamente que tienes la salvación, si llegas a Él con un corazón contrito y humillado. Esa fue mi experiencia un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Entonces vas a encontrar la paz en tu corazón y vas a ser reconciliado con Dios, que te anuncia el perdón y la paz. Oye pues con placer el decreto de Dios, la palabra de Dios. Óyela con placer. Quisiera leer en el Evangelio de Juan, del capítulo 20, del versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Esta es su primera referencia, donde dice paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les serán remitidos, y a quienes se les retuviese les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor:
hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Esta es la segunda vez que se refiere, dice paz a vosotros, y puesto en medio. En un lugar apartado estaban los discípulos. Por eso es que en las asambleas es un lugar apartado, donde estamos puros los creyentes, ahí donde está el Señor en medio, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, que se congregan bajo su soberanía, bajo su órdenes de Él, en lo que aparecen aquí en las Escrituras. Y estos fueron los que Él mismo llamó. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a leer otra escritura en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que el Señor pueda ayudarnos y pueda ayudarle a usted, amigo o amiga que no es salvo, a ser salvo. Vemos 2 tipos de incrédulos aquí. El creyente puede caer también en incredulidad, pero en Apocalipsis que acabo de leer, los incrédulos que rechazan y no creen a lo que se les predica del mensaje y quieren seguir en su pecado o no se quieren identificar con el Señor, y dicen, ni los cobardes ni los incrédulos, voy a leer la cita porque soy un poco de mala memoria, pero los cobardes, incrédulos, y da otra lista, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra y los mentirosos. Todo eso es pecado. La práctica del pecado lleva a la muerte espiritual, separación total con Dios. Cuando una persona muere en sus delitos y pecados, está separado de Dios ya por toda la eternidad. La oportunidad de salvación es aquí en la tierra en vida, amigo o amiga que no eres salvo. Te leí sobre Jesús, se le aparece a los 12 discípulos. El Señor, cuando fue crucificado, ese día señalado, él tenía que pasar por todo eso. Él sabía que iba a pasar por todo esa cosas horribles, pero él estaba obedeciendo al Padre para así ganar la redención de nuestras almas con su propia sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, y sabemos que en el Antiguo Testamento ya venía hablando sobre esta obra de redención. Aquellos creyentes que hablaron del Señor, profetizaron como Isaías, David, todos esos profetas, ellos estaban en la misma como estamos nosotros. Nosotros no vimos al Señor Jesucristo, pero los discípulos sí lo tuvieron con Él. Dichosos ellos que tuvieron, y todas esas personas que vieron al Señor en su ministerio terrenal y que después fueron testigos oculares de lo que el Señor realizó ese día, y todo está plasmado aquí en la tierra, cumpliéndose los propósitos de Dios. Y Él fue hasta la cruz del Calvario, a donde entregó su vida por ti y por mí. En Él no había pecado. Él estaba alcanzando
la reconciliación, siendo posible la reconciliación entre Dios y los hombres, y reconcilió a dos pueblos, a la nación judía, los israelitas, y a todos los que hemos creído y los que van a creer en el Señor Jesucristo, porque el Señor está salvando almas. Todavía no se ha cerrado la puerta. Él va a dejar de salvar almas en un momento cuando Él venga en las nubes, nos saque a nosotros. Ya los que escucharon el mensaje de salvación no tendrán oportunidad. Después va a haber otra oportunidad cuando se vaya a predicar el mensaje del reino, cuando Él esté aquí en su reinado milenial. Pero ahorita se puede cerrar la puerta. El Señor pudiera venir hoy y te hallarás perdido. No tendrás más oportunidad de ser salvo. Así vengan predicadores, ellos también se van a encontrar perdidos. Entonces vemos aquí que el Señor, después que hizo la obra de redención, fue sepultado, y al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos, como dice en Romanos 8, como dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si has entendido que eres pecador, tienes que ir a Él. Él es la única fuente de salvación. Él dijo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que después el Señor, después que fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Esto no lo creían los saduceos, la resurrección, y habían sectas que no creían que el Señor iba a resucitar, no creían en la resurrección. Ahorita hay muchos que no son de esas sectas, pero ellos no creen que el Señor fue sepultado y resucitó. Ellos lo ven como que estuviera muerto, pero no. Y muchos lo ponen como que estuviera todavía crucificado. No. Nuestro amado Salvador, como dice la Escritura, fue sepultado, y al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos, y a los 40 días ascendió a los cielos. Todos los que somos salvos hemos creído en un Cristo vivo. Pero había algo de incredulidad en Tomás. Pero Tomás era uno de los 12, porque el Señor, vemos que llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas, como le dije, una separación. El Señor está en medio de su pueblo, un pueblo que Él ha comprado, que son los creyentes, no el pueblo donde vivimos, sino los creyentes salvados, reunidos en el nombre de Él. Él está en medio, como dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces se apareció en un lugar apartado, en medio de ellos, aquí, y ellos tenían miedo a los judíos. Entonces vino Jesús y, puesto en medio, le dijo: paz a vosotros. Esta fue su primera mención, donde dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de redención, Él resucitó, la obra quedó totalmente consumada, satisfecho Dios. Entonces Él hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre. Por eso en Romanos 5 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él ya estaba hablando sobre esto. Paz a vosotros. Encontramos reconciliación. Ellos estaban reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y puesto en medio, dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y le enseñó todo. Hasta comió. En otro evangelio dice que Él comió miel, pez, no me acuerdo bien lo que comió, pero Él comió. Un espíritu no puede comer, y Él comió frente de ellos. Muestra de que había resucitado. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. Pues dije que eran 2 veces, pero aquí está segunda vez, y después más adelante por tercera vez lo volvió como a reafirmar.
Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Él los envió también. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Esto fue a ellos que el Señor sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Esto era como una garantía de parte del Señor de que el Espíritu Santo vendría a los discípulos, y lo recibieron 40 días después, en el día de Pentecostés, a donde está en Hechos 1, creo que en el libro de los Hechos 1:8. Vemos que primero escogieron al sucesor de Judas. Voy a buscar la cita, porque como les digo, soy un poquito de la mala memoria, pero tenemos todo el canon bíblico. Entonces vemos que ellos primero fue Hechos 1. Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él los encomendó a predicar el mensaje. Y después él ascendió a los cielos. Vemos que después escogieron al sucesor de Judas. Judas escogió su propio lugar, fue él, y así es el pecador. Él escoge su propio lugar aquí en la tierra, a donde tener su estadía por la eternidad. Si cree en el Señor Jesucristo, le deja su carga de pecado a él, estará en el cielo. Si no se arrepiente, como le pasó a Judas, estando con el Señor, y así están muchos en estos tiempos, escuchan el mensaje, pero por su incredulidad no creen, y entonces se va a su propio lugar, ¿verdad? Entonces vemos que después ellos fueron bautizados en un día de, como digo, un evento histórico, y después empezaron a predicar, pero estaban todos los discípulos completos. Y Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, estando uno con ellos, vino y le dijeron a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere su mano y la señal de los clavos, me tiene mi mano en su lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Entonces vemos que el Señor les enseñó a donde él le habían clavado sus preciosas manos y sus preciosos pies a los otros discípulos que estaban aquí, ¿verdad? A Tomás no. Entonces el Señor se volvió a aparecer 8 días después. Él quería todos sus discípulos completos. Y aquí vemos muestra de esto, que el Señor se volvió a aparecer, y entonces estaba otra vez sus discípulos estaban dentro otra vez reunidos. Por eso es muy importante reunirse los que somos salvos, y los que no son salvos, y a escuchar el mensaje de salvación en el lugar señalado, a donde está el Señor en medio. Y como Tomás llegó, Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, el pueblo del Señor apartado, y dijo, paz a vosotros. Esta es la tercera mención, que dice, paz a vosotros. Entonces le dijo a Tomás, ¿cómo sabía el Señor lo que Tomás dijo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe todo. El Señor sabe lo que pasa en cada una de las congregaciones. Él conoce quiénes entran, quiénes salen, quiénes se congregan, quiénes no se congregan, quién está interesado verdaderamente en la salvación cuando escucha la palabra de Dios. El Señor sabe todo. Por eso es muy delicado cuando nosotros decimos, el Señor está en medio de nosotros. Si nosotros mentimos algo, estamos mintiendo frente del mismo Señor que está en medio de nosotros. Él sabe todo. Aquí estaban los 12, él sabía que estaba Tomás ahí, se volvió a reunir. Él quería la unidad de los 12 discípulos para que salieran a hacer la obra. Si Tomás no fuese estado ahí en ese momento, el Señor esperaba que la unidad estuviera completa y fuese como en el día de Pentecostés,
después fueron bautizados con el Espíritu Santo, un evento histórico, y después fue que empezaron a predicar la primera predicación, y fue a Pedro que hizo la primera predicación, y estaban todos juntos y hubo ese resultado. Como dice, a donde está la unidad, Dios envía bendiciones y vida eterna. Entonces luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás. Hay creyentes todavía que pueden tener incredulidad de algunas cosas, pero como te dije, esta escritura aquí es un creyente, y al libro de Apocalipsis son personas que rechazan al Señor y la salvación que Él está ofreciendo. Ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los incrédulos, porque a la vez cobardía hay incredulidad. Entonces respondí y le digo: Señor mío y Dios mío. Lo exaltó, lo reconoció como Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo Dios, Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los ojos que no vieron y creyeron. Ojalá, amigo o amiga, que no eres salvo, tú puedas creer que Dios, como dice en Romanos, que Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto fue lo que hizo Tomás después, cuando vio al Señor. Le dijo, confesó: Señor. Jesús Señor y Dios mío. Eso fue mi experiencia que yo tuve con el mismo Hijo de Dios, y Él salvó a este indigno pecador y perdonó mis pecados, y también puede perdonar tus pecados si tú te arrepientes de tus pecados y llegas a Él por la fe, y obtendrás tu salvación y podrás confesarle con tu boca con libertad, y le podrás decir así como dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Que el Señor te pueda ayudar.